están, queridos amigos? Nuevamente acá estamos en nuestro programa Al lado de Hashem, junto a Ariel Toro desde Beersheba y al profesor Rodolfo Torres desde Viña del Mar. Hoy conversaremos un tema muy interesante y que mucha gente le encanta, que es la ciudad de Jerusalén. Desde dónde nace, cómo fue la conquista, por qué es tan importante. Y aprovechamos de decir a todos nuestros seguidores del movimiento Shomer Israel, de Javerim Israel, también de Chile Cristiano, que estamos en una campaña muy bonita y muy de largo plazo, en la cual queremos definitivamente que nuestro país reconozca a Jerusalén como la capital de Israel, lo cual es de muy sentido común, y que tengamos nuestra embajada en la bella ciudad santa, en la santa ciudad de Jerusalén. ¿Qué chileno no estaría orgulloso y feliz de tener nuestra bella bandera tricolor en la ciudad santa de Jerusalén y que todas las bendiciones llegaran a nuestro país desde ahí? Bueno, eso les pido a cada uno de ustedes que nos apoyen. En nuestros fanpage tenemos una carta en la cual le enviamos respetuosamente al presidente de la República que considere nuestra petición. Bueno, seguimos con nuestro programa. Les dejo con Ariel Toro desde la ciudad de Beersheba. ¿Qué tal, amigos? Un gusto estar nuevamente acá con mi tocayo Ariel y nuestro querido amigo Rodolfo. Hoy el programa está enfocado en lo que es Jerusalén, porque pronto ya estamos con Yom Jerusalén y por lo tanto voy a hacer canciones relacionadas. Hay una canción muy bonita que habla sobre Jerusalén y dice así: מעל פסגת הר הצופים אשתחווה לך אפיים, מעל פסגת הר הצופים שלום לך ירושלים, מהדורות חלמתי עלייך לזכות לראות באור פנייך, ירושלים, ירושלים, האירי פנייך לפנך, ירושלים, ירושלים, מחרבותייך אבנך. על פסגת הר הצופים שלום לך ירושלים, אלפי גולים מקצות כל תבל נושאים אלייך עיניים, ואלפי ברכות היי ברוכה, מקדש מלך עיר מלוכה, ירושלים, ירושלים, אני לא אזוז מפה, השלום יבוא. Muchas gracias, querido amigo. Muchas gracias a ti, Ariel. Bueno, continuando con nuestro programa, vamos a conversar sobre Jerusalén. Para eso tenemos acá al profesor Rodolfo Torres, que nos va a comentar, explicar un poco sobre esta bella ciudad. Querido Rodolfo, lo primero que me gustaría preguntar, para que sepa nuestros seguidores, nuestro público, ¿cuándo se fundó Jerusalén? ¿De dónde se inicia? ¿Cuál es el pueblo fundador de esa ciudad? Claro, muy
Un saludo muy cariñoso para ti, estimado Ariel Markovich, a Ariel Toro de Beersheba en Israel. Una alegría grande de estar aquí, efectivamente. Estamos en esa campaña, ¿no es cierto?, que acaba de explicar Ariel. Mira, Jerusalén es una ciudad que nace eh, para la historia, para la política, para la religión y para la cultura del mundo prácticamente en el momento en que es fundada por el rey David, ¿ah? Por el rey David. Por supuesto que hay asentamientos previos, ¿no es cierto? La historia nos anuncia que más o menos en el año 4000 4000 antes de Cristo llegó gente a instalarse allí, ¿no es cierto? Que desarrolló algún tipo de existencia muy precaria, por supuesto, durante 1000 años. En el año 3000 habrían llegado los jebuseos, que habrían desarrollado también su ciudad allí, porque Jerusalén tiene una virtud, ¿no es cierto?, que la hace muy, muy atractiva, muy apetecible para establecerse allí. Pero básicamente la ciudad, ¿no es cierto?, con la importancia que tiene, nace con el rey David. Cuando el rey David la escoge, ¿no es cierto?, la escoge por una inspiración divina que me gustaría explicar si es posible en algún momento, y va hacia Jebús, que ese era el nombre anterior, ¿no es cierto? Porque ahí vivían los jebuseos, va hacia allí y conquista la ciudad y la establece como la capital del reino de Judá y del reino de Israel. Así que se puede atribuir a David. David es el gran fundador de la ciudad y nace la ciudad en su importancia cuando David la conquista. Así es. David Melech Israel, decimos ya, hay una canción muy popular, David Melech Israel, Hay Hay Bekayam, existe por siempre. Es para la cultura judía y también yo creo para el cristianismo, el rey David es sumamente importante. Cuando uno va a Jerusalén, uno siempre asciende, se llama Ekbish Ehad, que se dice la autopista 1. La autopista 1, el Ehad, el 1, es muy importante para el judaísmo, te lleva hacia tú vas ascendiendo hacia Jerusalén. Es muy bonito el viaje cuando uno empieza a entrar y la ciudad realmente lejos para mí la ciudad más linda de Israel. Tiene muchas ciudades lindas, pero Jerusalén es muy especial. Oye, el rey David estaba ya con las 12 tribus y conquista Jerusalén. Es un episodio, creo que, de la Biblia importante. Coméntanos un poco sobre eso, por favor. Oye, muy interesante, cuando David fue hecho rey, fue ungido en la ciudad de Hebrón, que estaba bastante al sur, considerando la extensión de Israel en aquellos días, lo cual políticamente y geopolíticamente no era muy valorado, no era muy apreciado y con razón. Era necesario que la capital del reino, ¿no es cierto?, al unirse todo el país, era necesario que la capital estuviera más central. Hay que recordar que David fue hecho al principio rey de una parte de la población israelita, que era el sector sur, el sector de Judá, porque todavía quedaban, ¿no es cierto?, reminiscencia de la dinastía de Saúl reinando sobre el norte. Pero hay un momento dado, bueno, David reinaba 7 años en Hebrón sobre Judá, y hay un momento dado, problemas políticos en Israel, hace que muchas autoridades de Israel vengan y hablen con David para que David asuma el reinado de todo. Y David lo acepta. Pero había ese problema, ¿no es cierto?, geopolítico, de que la Hebrón estaba muy al sur, así que era necesario centralizar un poco más la capital, y Jerusalén era la ciudad apropiada. ¿Cómo lo conquista? Es una leyenda, es una historia tan fascinante y tan maravillosa, y especialmente cuando uno, por misericordia de Dios, ha tenido la oportunidad de estar aquí. Jerusalén tiene una fuente de agua, ¿no es cierto?, la fuente de Gijón, que es una vertiente, que es un manantial que surge de las entrañas de la tierra, ¿no es cierto? Y esa agua
naturalmente se escurre y riega todos los valles ahí cercanos. Entonces, por razones de geopolítica, ¿no es cierto? Esa fuente de Gijón fue trabajada para que pudiera accederse a ella por la vía de algo así como de un túnel, o por la vía de algo así parecido a lo que nosotros conoceríamos como una chimenea, ¿no es cierto?, para subir a la ciudad de Jerusalén, que como tú decías, siempre está en alto. ¿Ah? El Señor Jesús, cuando habla del samaritano, dice, descendía alguien de Jerusalén a Jericó, siempre a Jerusalén se asciende. Entonces, imaginemos, ¿no es cierto?, que aquí hay una fuente de agua en este sector. Esa fuente de agua tiene que producirse de alguna parte, y allí hacia arriba hay como un tipo de una caja escala, como de ascensor. Entonces el rey David le dijo a sus hombres, ¿no es cierto?, que ese era el lugar, pero no sabían cómo encontrar. Entonces, bueno, los jebuseos tenían allí un guardia que hacía la pega de estar en ese sector, algo así como protegiendo, pero un lugar invisible porque se había cerrado todo eso. Pero hay un momento dado, nos cuenta la historia, ¿no es cierto?, que este guardia se descuida y se introduce por medio de digamos, unos matorrales, tal vez unas piedras, se introduce allí y desaparece. Entonces David dijo, ahí está, y le dijo a sus hombres, vayan por el canal. Y los hombres entraron por allí, los hombres de ahí, y subieron, escalaron, imagínate algo así como un ascensor, pero entre medio de las puras rocas, y entraron a la ciudad y la conquistaron, como diríamos nosotros en tiempos modernos, sin disparar un solo balazo, que fue una conquista maravillosa, una conquista heroica, épica, y que le trajo mucha gloria a David, conocida como la ciudad de David. Pues realmente emotiva la historia, Ariel, está ahí en la palabra de Dios, la Biblia. Así es como una operación comando. Si uno analiza, Sí. La inteligencia israelí es muy antigua, ¿eh? Que desde la misma Biblia, la misma Torá, te va dando ciertas técnicas de cómo conquistar de manera no tan sangrienta las ciudades, como fue en todos los tiempos, que eran batallas brutales. Oye, y después de la conquista de Jerusalén, y se crea el reino de Israel, y el rey David, con su gran idea del templo, no lo puede concretar. Pero después viene su hijo más sabio, que se dice que ha sido un hombre más sabio de la historia, que fue Salomón. Hace el primer templo, se destruye, un segundo templo, y hoy día muchos esperan incluso el tercer templo, sobre todo el mundo cristiano, es algo profético. Comentar un poco sobre cómo ha sido la historia del templo y por qué es tan importante. Es un tema, yo creo que quizás el más importante de Jerusalén, ¿no? Claro que sí. Bueno, partamos diciendo de que David era un hombre sumamente religioso, un hombre sumamente piadoso. ¿Ah? La Biblia describe a David como un hombre que tenía como el corazón de Dios, ¿ah? Un hombre muy, muy, muy espiritual. Cuando él estaba establecido en Hebrón, reinando sobre Judá, ¿no es cierto?, estaba acompañado allí de lo que era el tabernáculo de reunión, que era algo así como una carpa, ¿no es cierto?, que custodia, en donde se guardaba el arca del pacto o el arca del convenio, ¿no es cierto?, que él representaba la presencia de Dios en medio de ellos. Así que cuando él se traslada a Jerusalén, donde ya habían muros, porque los jebuseos habían logrado construir sendos muros alrededor de Jerusalén y habían edificios y palacios, cuando él se traslada allí, también hizo las gestiones, ¿no es cierto?, para trasladar el tabernáculo de reunión, que se traslada ahí a un sector de Jerusalén y se instala allí y los sacerdotes empiezan a hacer sus funciones sacerdotales. Bueno, y David, ¿no es cierto?, ya en su palacio, que uno puede estar allí en esos lugares espectaculares, David se salía en su palacio a las terrazas, a las ventanas, y miraba hacia el tabernáculo de reunión y veía una pobre carpa, diríamos nosotros en nuestra cultura occidental, ¿no es cierto?, una pobre carpa. Decía, pucha, yo vivo en este magnífico templo y Dios vive en una carpa,
y eso no puede ser, dijo. Y él dijo, yo le voy a construir, así como yo vivo en un palacio, yo le voy a construir un palacio al Señor, que en este caso se usa el concepto templo, porque la palabra templo significa un lugar donde está Dios. Eso le produjo un impacto grande a Dios, al corazón de Dios, ¿no es cierto? Y le envió al profeta Natán y le dijo, lleva adelante lo que tengas en tu corazón, constrúyele ese templo a Dios. Pero, pero, le dijo el profeta Natán, tú no lo vas a construir porque tú has sido un hombre muy guerrero, has estado en muchas batallas, has matado a mucha gente por mantener y defender tu país, así que lo hará tu hijo que saldrá de tus entrañas. Esto, claro. Aparte que Jerusalén ha sido la capital histórica del corazón del pueblo judío 3000 años, no es algo menor. No. Algún acuerdo se irá a llegar. Oye, y para ir cerrando, la última pregunta cortita. ¿Por qué es tan importante que los países, sobre todo Chile, reconozcan Jerusalén como la capital y tengan su embajada, como lo hizo Estados Unidos, Guatemala y otros países que estamos en esta campaña que nos parece tan importante? Bueno, mira, desde mi punto de vista hay dos razones, una es política y la otra es divina, ¿no es cierto? Y me gustaría explayarme sobre la divina, pero yo creo que los oyentes nuestros nos quieren oír el tema político. Es importante que un Estado, que Chile, la República de Chile, reconozca a Jerusalén como la capital de Israel, porque Chile siempre se ha ufanado, y ha sido así, de reconocer y de respetar el derecho internacional. Chile recurre a las cortes, hace presentaciones y cuando las sentencias se dan, las acepta como un país de derecho, como un país responsable, como un país serio. No nos han gustado algunas acciones de Chile, pero así ha sucedido, ¿no es cierto? Entonces Chile es un país que respeta el derecho internacional, es un país que se somete al derecho internacional, que acepta sus resultados. Entonces Chile en este momento está quebrantando ese principio fundamental, ¿no es cierto?, de respetar el derecho internacional. Mira, nosotros no le podemos decir a los países qué ciudad tienen que escoger como capital. Imagínate tú que algún día la Unión Europea nos dijera a nosotros, ya chilenitos, se acabó, Santiago ya no va a ser más la capital de ustedes, a partir de ahora va a ser Concepción. Y nosotros, y empiezan a presionar y sacan los países de la Unión Europea, sacan su embajada de Santiago y se la llevan a Concepción. Entonces, eso sería, una acción así sería ridícula. Son los propios países los que eligen cuál es su ciudad capital. Entonces Chile está quebrantando el derecho internacional, está entrometiéndose en los asuntos internos de otros países y está actuando política e ideológicamente. Los israelitas, ¿no es cierto?, tienen su capital en Jerusalén y a los países del mundo no les queda otro remedio que respetar a Israel y aceptar la capital que ellos tienen. Y debería Chile, ¿no es cierto?, hacer ese reconocimiento público y trasladar su embajada de Tel Aviv hacia Jerusalén. Y también mi opinión personal en ese campo de la política, en ese sentido estaríamos siguiendo y uniéndonos a la primera potencia mundial, los Estados Unidos de América, que bajo el magnífico gobierno de Donald Trump hizo aquello, ¿no es cierto? Y ya hay otros 2, 3 países, y hay algunos que lo han anunciado, incluso Francia. Incluso el presidente Macron de Francia dijo, en algún momento vamos también nosotros a reconocer. Así que es importante para que Chile recupere el respeto por parte de Israel y de los aliados de Israel, con el más importante aliado de Israel, que son los Estados Unidos de América. Sí, mira, siempre se ha hablado del legado a Chile, eso mejor ni comentarlo. Si el presidente Piñera, con todas estas complicaciones en su gobierno, hiciera ese legado, sería recordado por la eternidad. Pero vamos a ver, quién sabe. Se nos ha conectado nuestro querido rabino Jonathan Chesky, muy bienvenido a la conversación. Antes de entrar en la entrevista, vamos a hacer, Ariel Toro te va a dedicar una canción, no es la que querías, pero no te preocupes, tiene
grandes canciones desde la bella ciudad de Berseba, para el No hay rabino ningún Jonathan problema. Chesky. Bueno, primero quiero saludar a mi gran amigo Jonathan Chevsky, que yo lo conozco hace mucho tiempo, desde que era bebé casi. Estuvimos muchos momentos juntos también en Jupot, en varios eventos. Y soy muy amigo de sus papás, aprovecho de que le envíe un gran cariño a Moshe y Rosita. Con mucho gusto, Ariel, un gusto verte, un gusto verte. Muchas gracias igualmente. Y bueno, se escucha bien el teclado, ¿cierto? Estamos con Yom Yerushalayim, haciendo canciones relativas a Jerusalén. Y esta es una canción que yo hago siempre acá, la gente se muere, no sé por qué. Shabehi Yerushalayim et Adonai Aleli Elohai Tzion. Shabehi Yerushalayim et Adonai Aleli Elohai Tzion. Hey! Ki chizak barikei she'araich, ki chizak barikei she'araich, berach panai vekirbech, berach panai vekirbech, berach panai vekirbech. Halleli, hey, Halleli, Elohai Tzion. Halleli, hey, Halleli, Elohai Tzion. Shabehi Yerushalayim et Adonai Halleli Elohai Tzion. Ki chizak barikei she'araich, ki chizak barikei she'araich, berach panai vekirbech, panai vekirbech, berach panai vekirbech. Hey, Halleli, hey, Halleli, Elohai Tzion. Halleli, hey, Halleli, Elohai Tzion. Ok, toda Rabá, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ariel. Magníficas canciones como siempre, acá desde la bella ciudad de Beersheba, la capital Así del es. desierto israelí. Bueno, Así es. continuamos con nuestro programa. Tenemos un invitado muy especial, muy querido, el rap Jonathan Chesky. Todo yo cuando hablo con mis amigos me dicen, oye, yo lo conocí cuando era chiquitito y ahora es rabino. Lo mismo dice Ariel. Dicen, Oye, y ahora "Oh". se ve mayor que nosotros. Parece que es un cargo de alta responsabilidad ser rabino. Así es. Quiere decir tensiones, parece, ¿no? Así que, bueno, bienvenido. Cuéntanos un poco Muchas de gracias. ti, Jonathan. ¿Quién eres? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo llegaste a ser rabino? ¿Dónde se estudia? ¿Cuáles son los requisitos? Cuéntanos un poco sobre eso para que nuestros amigos conozcan un poco qué es un rabino. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, Ariel, y Ariel Toro, muchas gracias por esa bella canción del Salmo 147, de Tehilim 147. Bueno, a ver, mi nombre, como dijiste, Jonathan Shevkis, soy chileno. La verdad es que acá la mayoría de los rabinos que hay en Chile son argentinos, porque digamos de que la institución, el Seminario Rabínico Latinoamericano, que es de donde vienen la mayoría de los rabinos que hoy están en Chile, es una institución que está en Argentina, que nace en Argentina, fundada por el rabino Marshall Meyer.
Alaba Shalom, que su alma esté en el cielo. Y bueno, eso ya es una particularidad bastante en mí, porque creo que soy de los pocos rabinos chilenos que están justamente ejerciendo también acá en Chile. Mira, así como tú mencionabas de que la mayoría de tus amigos, o Ariel mencionaba de que conocen a mis padres o me conocen desde chico, bueno, tengo mucha ligación con la comunidad israelita de Valparaíso, Viña del Mar. Mis papás son viñamarinos y bueno, mis abuelos también vivieron siempre acá en Viña del Mar, entonces hay mucho vínculo con desde chico. Y tengo la suerte de venir de de familia muy tradicionalista judía. No digo religiosa porque en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los preceptos, de lo que decimos en hebreo de las mitzvot, no te diría de que en mi casa, en la casa de mis papás, se respetaban las leyes de Kashrut o el Shabbat con todas las reglas que tienen que ser, pero sí siempre existió la mesa en torno al Shabbat, de decir las bendiciones, celebraciones de la fiesta, etc. Una vida judía muy tradicional, muy familiar, y como vuelvo a repetir, no del todo religiosa. Pero a mí siempre esto me llamó la atención, siempre me gustó, y la verdad que eh, veníamos prácticamente todos los fines de semana desde Santiago a visitar a mis abuelos acá en Viña. Entonces también el espacio y el hecho de ser conocido en la comunidad en Viña del Mar siempre fue como un plus, y eso me ayudó mucho en lo que fue mis ganas de estar siempre ligado y cerca del judaísmo. Y la verdad es que cuando tenía 17 años tuve todo un tema personal. Eh, Perdí a una de mis mejores amigas en un accidente de tránsito, y la verdad es que ahí todo lo que yo creía, todo lo que a mí me habían enseñado sobre Dios, Dios Todopoderoso, Dios, si tú cumples, si tú vas por el buen camino, entonces va todo bien con Dios. Bueno, todo eso se desmorona. Y en ese momento surgieron rabinos. Hay rabinos que conocía que me ayudaron mucho, y la verdad es de que ahí como que quedó todo el tema. Bueno, hubo rabinos que me ayudaron, y en el futuro, ¿quién va a ser rabino? ¿Quién va a ayudar a la gente ante situaciones similares? Y ahí como que se me aclaró totalmente el panorama, y dije, esto es lo mío, quiero ser rabino. Terminé el colegio, y con 18 años recién cumplido me fui a Buenos Aires, estudié en el Seminario Rabínico Latinoamericano, en conjunto también con la carrera de psicología en la Universidad de Buenos Aires, por lo cual fueron aproximadamente, entre una carrera y el rabinato, 12 años en Argentina, más un año en Israel. Me recibí mi ordenación rabínica, trabajé 4 años en la comunidad de Shalom en São Paulo, en Brasil, y bueno, ya van a ser 4 años acá de rabino en Viña del Mar. Wow, que pasa rápido el tiempo, 4 años. La verdad que pasa volando. No es fácil ser rabino, me imagino. En las comunidades judías somos todos buenos para discutir y pelear. Yo también soy uno de esos que me gusta discutir. Soy un poquito de choque. Pero oye, ¿y qué es lo que hace un rabino? Cuéntalo. Bueno, yo sé perfectamente, pero la gente que nos escucha, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que hace? Aparte de que muy bonito lo dijiste, cómo ayudó a salir de una situación tan compleja que viviste tú de joven. Aparte de eso, ¿qué es lo que hace un rabino? Mira, a ver, vamos yo analizaría o lo definiría a partir de lo que significa la palabra rabino. El concepto de rabino es un concepto talmúdico, ¿bien? El primer rabino es Moisés, Moshe Rabbeinu, lo decimos nosotros en hebreo, Moisés nuestro rabino. Entonces, los rabinos son maestros, ¿bien? Educadores por excelencia. Un rabino lo que tiene que ser es un educador judaico. Entonces, si nosotros hablamos, la educación, la mejor educación es la que parte por el ejemplo. Bien, entonces el rabino tiene que educar a su congregación desde el punto de vista judaico. Y para eso tiene que ser una persona que, digamos, lleve una vida judía, para que la gente pueda, bueno, así se hace, entonces puede ir
imitando, puede ir aprendiendo a través del ejemplo que recibe. Entonces, la primera función de un rabino es ser un docente, ser un profesor, es ser un maestro sobre judaísmo. Y yo agregaría eso, o agregaría el tema de líder o un guía espiritual. Guiar a la congregación en la cual se encuentra espiritualmente en base a todo lo que son, a todo lo que es el judaísmo, a todo lo que son las leyes que nos da el Pentateuco, la Torá, las leyes después rabínicas, como nosotros llamamos la halajá, que es el halajá viene del verbo lalejet en hebreo, que quiere decir camino. Ir siguiendo el camino de las leyes que te permite llevar una vida judaicamente de acuerdo a los estatutos. Un rabino, bueno, en estos tiempos, la verdad, ha tocado mucho pasar a ser muy de organizar cosas, porque estamos en una época de pandemia, y tratar de estar cerca de las personas, ya que no podemos estar físicamente reunidos, intentar de mantener la comunidad, de mantener el flujo de las personas, de que las personas se sientan que están acompañados, acompañar a la gente durante el ciclo de la vida y el ciclo de vida judaico, principalmente eso. Ahora, quiero dejar en claro de que hay diferentes tipos de rabinos. Hay rabinos que se dedican directamente a la parte comunitaria o a la parte pastoral. Hay otros rabinos que enfocan más su rabinato hacia la parte académica, de estudiar textos judíos, de pronunciar respuestas a las interrogantes que van surgiendo día a día en el judaísmo. Y en el día a día, o sea, por ejemplo, cosas de que uno creería o que no pensamos que estén en la Torá o que estén en el Talmud, por ejemplo, donación de órganos. Bueno, rabinos que se dedican a la investigación, a la parte académica. Hay otros rabinos que trabajan, por ejemplo, en hospitales, que son asistentes espirituales que ayudan a las personas, rabinos que trabajan explícitamente como directores en colegios, que tratan de marcar una línea de educación judaica. O sea, es bastante amplio. Yo creo que acá en Chile, Latinoamérica, la gente tiene una visión más del rabino desde el punto de vista comunitario, como un guía espiritual o un pastor de su grey. Así es, eso me preguntaron, un rabino es como un pastor, en parte yo le he dicho, pero me imagino que acá en la comunidad de Viña, Valparaíso, es pequeña, tienes que hacerlas todas, me imagino, porque en comunidades grandes, o en Israel, Estados Unidos, Francia, claro, me imagino que se van especializando en temas. Y hablando de eso, la comunidad judía fue fuerte en Valparaíso, después se pasó a Viña, se iba achicando, achicando. Yo veo a mis amigos, la mayoría en Santiago, otros están afuera. ¿Qué está pasando con las comunidades? Cada vez son más pequeñitas, y en Viña, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se puede mantener comunidades con... Podría ser que va bajando la cantidad de gente por temas económicos, la gente se va. ¿Cómo se puede mantener? ¿Cómo lo ves tú? Mira, sí, a ver, hay un factor, hay un factor que es real. Está el factor también, y digamos, o sea, en general, en todos los países, en la mayoría de los países, que la gente tiende a irse a las capitales o a los lugares en donde hay más servicios, más posibilidad de trabajo, más posibilidad de estudios, o donde encuentras también tu núcleo de pertenencia. Como tú bien dices, acá la comunidad, bueno, también contaba con Valparaíso, que era el puerto principal, donde muchos inmigrantes era lo primero que pisaban en Chile. Entonces obviamente esta comunidad comenzó siendo más grande de lo que es ahora. ¿Cómo se hace para mantener? Mira, yo creo, o sea, en primer lugar hay que mantener lo que uno ya tiene. Yo creo que en eso la constancia, ofrecerle a la gente diferentes tipos de actividades, y por otro lado, cambiar un poco la visión que muchas veces la gente tiene. Bueno, la comunidad, la iglesia, la mezquita, no, eso es un lugar. No, tú tienes que entender de que la comunidad la haces tú.
es tu comunidad. No es la comunidad del rabino, no es la comunidad del presidente de la comunidad es de la gente, de la familia. En definitiva es la palabra comunidad. Común, es un lugar común donde se juntan las personas que tienen algunos tipos de intereses u objetivos en común. Entonces yo creo que eso, hay que reeducar a la gente de que la comunidad es de ella, ¿bien? Y por otro lado, creo que, bueno, vamos a ir viendo qué es lo que va sucediendo después de la pandemia. Hemos tenido unos últimos años, yo creo, desde el punto de vista sociopolítico, cultural en nuestro país, que las cosas van a cambiar y a lo mejor es un momento donde mucha gente se atreva a salir de la capital, a descentralizar lo que es Santiago y volver y venirse para estos sectores. Yo tengo la esperanza y tengo la fe de que a lo mejor ocurra eso. Así que no creo que, no tengo una visión tan desalentadora o de desesperanza, sino que yo creo que la gente se va a dar cuenta de que la calidad de vida de Viña del Mar es mucho mejor que la de Santiago y a lo mejor se van a animar a venirse. Obviamente, si es que acá también en nuestra región se impulsa y hay más trabajo y hay más cosas para ofrecerles a las familias a venirse acá. Sí, es bastante lógico lo que dice, muy probable. Mucha gente ha salido de Santiago por el virus, se está acelerando los procesos de teletrabajo, no hay por dónde perderse, que Viña, Valparaíso, la quinta región es mucho mejor calidad de vida que Santiago, a un costo mucho más bajo, para tener un buen estándar, así que quién sabe. Oye, el profesor Rodolfo te quiere hacer unas preguntas. Con mucho gusto. Un placer saludarlo, estimado rabino Jonathan Chesky, y Igualmente, todo lo que ha profesor. dicho sobre su vida, sus estudios y cuáles son las funciones, los ilustran mucho porque el judaísmo es un tema muy atractivo para los evangélicos, que tenemos conciencia muy clara de que son nuestras raíces y el Dios que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Que como alguien de su comunidad me dijo hace poco, mi Dios es el papá del tuyo, me dijo. Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Y me interesaba mucho cuando usted hablaba de que el rabino es una persona que estudia el judaísmo, y en ese sentido quiero hacerle la pregunta. A mí me interesa mucho el judaísmo, y no solo en su síntesis religiosa, sino que en su trayectoria histórica. Yo tengo aquí al frente mío en el otro computador, ¿no es cierto?, la portada del diario La Aurora, que es como el Mercurio, ¿no es cierto?, de allá, pero en idioma español, que lo leemos constantemente. Y ahí nos da la fecha, ¿no es cierto?, del calendario gregoriano, 20 de abril del 2021, pero también nos da la fecha del calendario hebreo. Estamos a 8 del mes de Ibar, del año 5781. Y siempre me ha interesado el tema cronológico. Pero cada vez y en Internet hay mucha información, pero siempre es una cronología desde el punto de vista gregoriano. Y yo le preguntaba a mi estimado y admirado amigo Ariel Markovich si existe una cronología desde el punto de vista del idioma hebreo. Me preguntaba mi esposa el otro día, ¿cómo dijiste tú que Israel ha nacido hace 3.500 años y el calendario dice? Porque el judaísmo fija su calendario desde la creación del mundo. La primera pregunta es, ¿hay alguna cronología judía, pero desde el punto de vista del hebreo? Es decir, porque yo voy leyendo ya, esto sucedió en el año 1000, ya, David conquistó Jerusalén el año 1004. Entonces, en vez de decir que de acuerdo al calendario judío debería ser, ¿no es cierto?, el año 3000. ¿Hay alguna cronología hecha pero el punto de vista hebreo que vaya de menor, ¿no es cierto?, del año 1, pero increciendo? Mira, a ver, hay que entender primero que la particularidad, o sea, no podemos dejar de relacionar el calendario hebreo con el calendario gregoriano, que, a ver, el calendario hebreo es una mezcla entre un calendario lunar y lo que vendría a ser el calendario gregoriano. Entonces, hay
sí o sí hay relación. Ya que usted, profesor, estuvo hablando del templo de Jerusalén, más específicamente del primer templo de Jerusalén, yo voy a saltarme un poco, me voy a ir a la época del segundo templo de Jerusalén, quizás más específicamente una vez que se destruye el templo de Jerusalén. Estamos más o menos hablando del siglo primero de la era común, como Sí, llamamos nosotros, desde el calendario gregoriano. Ahí surge la figura de Rav Hillel, Hillel Azaken, Hillel el anciano, o sí, como la palabra Zaken, anciano, quiere decir Hillel el sabio. Y él fue quien formula, además de ser rabino y de ser un sabio, era un excelente matemático. Y él hizo todo lo que tiene que ver con este calendario que nos regimos como judíos hasta el día de hoy, ¿bien? Haciendo toda la proyección para que todas las festividades cayeran siempre en el tiempo que tienen que caer, porque hay las festividades bíblicas están absolutamente relacionados también a las estaciones del año. Por ejemplo, la Pascua judía, Pesaj, como le llamamos nosotros, otro de los nombres que tiene es la festividad de la primavera, Hag Aviv. Entonces, imagínate si nosotros tuviésemos un calendario lunar como en el Islam, donde el Ramadán puede caer en cualquier época del año. A nosotros Pesaj, la Pascua judía, no nos puede caer en cualquier época del año. Tiene que caer sí, en la primavera porque es uno de los nombres de la festividad. Entonces, Hillel Azaken hizo todo este cálculo para que las festividades cayeran siempre en la misma época, entendiendo de que también por ser una mezcla de calendario lunar con calendario solar, los meses tienen menos días que en el calendario gregoriano, o sea, 29 o 30 días, no sí, 30 o 31, exceptuando febrero, obviamente. Y ya que hablamos de febrero, que es el mes que tiene un día bisiesto en el calendario gregoriano, nosotros cada 2 o 3 años tenemos, en vez de un día que se agrega un mes. ¿Bien? Eso para entender un poco cómo funciona el sí, sí, sí. calendario. A partir de eso, de esa época de Hillel Azaken, ¿él qué hizo? Empezó un poco a estipular más o menos los eventos que habían ido y trató de ir justamente retrocediendo en el tiempo. Nosotros tenemos que considerar que en el Pentateuco, entre Adán, el primer hombre, de acuerdo que nos habla la Biblia, hasta Noé tenemos 10 generaciones, y de Noé hasta Abraham tenemos otras 10 generaciones. Ahí también hizo aproximadamente un cálculo Hillel para saber de cuánto iba a durar cada generación, y se llega a lo que hoy decimos, lo que hoy hablamos, a 5.781 Bien. años. No hay, a ver, esto obviamente uno tiene siempre dos formas de ver las cosas desde el punto de vista religioso. Lo podemos ver justamente desde la fe, o sea, creyendo con toda nuestra fe en el texto bíblico, o también podemos ver todo esto desde el punto de vista histórico. Bien, yo creo que estas visiones son paralelas, ¿bien? Y las paralelas, a diferencia de las perpendiculares, no se juntan nunca. Entonces, en esta idea, esto tiene mucho, mucho de fe, porque pensamos y creemos que el primer hombre es Adán, creemos también en toda la historia de Abraham, tenemos fe, podemos demostrar empíricamente que fue así desde un punto de vista científico, es más complejo. Bien, entonces, Hillel Azaken concluye o retrocede hasta llegar a lo que vendríamos a hablar hoy de 5.781 años, a partir de estos pensamientos, estas ideas de cuándo fueron ocurriendo los eventos de la Biblia, y tomando en consideración estas 20 generaciones desde Adán hasta Abraham. Eso le dio como suma ahí 4.000, habrán sido ahí 4.000 y tantos años, y que ahora, sumado a lo que, o 3.000 y tantos años, y a lo que estamos ahora, 5.781 años. Sí, interesante. Me acordé cuando estudiamos la escuela de Hillel y de Shammai, que marcaron mucha importancia la interpretación de la cultura y de la religión en ese momento. Cuando hablaba de Hillel como el autor, ¿no es cierto?, de esta cronología, yo me acordé de Dionisio el Exiguo, que fue, ¿no es cierto?, el que constituyó el calendario gregoriano, que tristemente no era tan bueno para las matemáticas como Hillel,
porque ahora ya por la historia sabemos que se equivocó al menos en 4 o 5 años, porque puso y nos encontramos nosotros con la situación de que Jesús habría nacido el año 4 antes de Cristo. ¿Ah? Así es. Porque, bueno, es una situación sumamente compleja, pero es importante eso para los evangélicos, porque siempre nosotros decimos que Jesús murió a los 33 años, y de acuerdo al calendario real sería como a los 38. Bueno, estimado Jonathan Chesky, yo me recuerdo haber coincidido contigo en una reunión donde se dio lo que se llama últimamente el diálogo interreligioso. No sé si te acuerdas cuando fuimos Sí, convocados por la ONAR, la Oficina sí, Nacional de por Asuntos supuesto. Religiosos, para tratar el tema de la reforma a la ley de cultos. ¿No es cierto? Ujú, La reforma a la ley de cultos, que estamos fijando la fecha de su promulgación en octubre, para celebrar con la recientemente creada Alianza Internacional Judeo-Cristiana, celebrar el Día de la Libertad Religiosa. Un poquito de eso, si nos puedes comentar, y básicamente por un tema del tiempo, ¿cómo estás viendo en este momento? La prensa lo denuncia, ¿no es cierto?, fuertemente, el tema del antisemitismo en Europa, y el antisemitismo en Chile, porque nosotros no podemos desconocer que eso es una realidad muy fuerte. Se han hecho grandes acciones para superar eso, y tenemos un capellán judío en La Moneda, ¿no es cierto? ujú. Pero todavía vemos que se confunde mucho el judaísmo con el sionismo, y por atacar al sionismo no saben que están atacando el judaísmo. Rabino Shevki, por favor. Wow, es complicado. La verdad es de que yo creo que como, como humanidad tenemos un problema grave, bien, que es que se nos olvidan muy rápidamente las cosas. Bien, creo que más o menos tenemos una capacidad de memorizar o de recordar las cosas que suceden de 50 años. Bien, la Shoah, el Holocausto, ya son 80 años que sucedió. Y creo que, y un poco con lo que tú justamente hablabas del tema de la guerra de los 6 días, un poco de lo que hoy es Israel, como que después de la guerra de los 6 días y que Israel logró salir adelante de la guerra de Yom Kippur, como que el mundo empezó como a ver, ah, mira, parece de que no son tan débiles como parecía. Y ellos también resulta de que conquistan. Entonces, cuando, cuando no quieres sentirte culpable por algo, cuando no quieres asumir tus culpas, uno generalmente lo que hace es la teoría del empate, ¿bien? Y esa teoría del empate de, ah, ustedes hicieron esto, pero no, yo hice esto, pero ustedes hicieron esto, ha hecho ir floreciendo el antisemitismo a los niveles con los que nos encontramos hoy. Bien, eh, ha ido creciendo el antisemitismo que por más que se lo diferencie contra Israel, la realidad es que se trata es antisemitismo. Duda Israel alguna. es el único país que ha sido, que es el único país judío, si se quiere decir, o sea, un Estado creado por las dificultades, por los problemas y para que los judíos puedan vivir como judíos ahí, cuando justamente lo que siempre se criticaba era, judío, vete a vivir a tu país o quieres vivir como judío, haz tu país. Bueno, se hizo, es un país un país creado. Entonces, no hay, o sea, ¿por qué no atacas? O sea, si atacas a Israel, no es que atacas a los judíos de Argentina, no es que atacas a los judíos estás atacando a Israel, que es el país de los judíos. Bien, entonces el antisionismo es antisemitismo disfrazado, lisa y llanamente. No hay otra forma de verlo. Y creo que desgraciadamente, siempre se necesita un chivo expiatorio, siempre se necesita culpar a alguien de algo. Y tenemos acá, desgraciadamente, líderes políticos que tratan de tener mayor receptividad, mayor empatía o cosas común con la gente. Entonces aprovechan, es algo que hoy funciona. Hoy, dentro de
de un sector de la intelectualidad europea, latinoamericana, decirte que tú eres contra Israel porque Israel es sinónimo de Estados Unidos, de imperialismo y todo, está bien, es algo correcto, es algo académicamente bien aceptado. Entonces, agarras eso. Y acá en Latinoamérica creo que hay mucho desconocimiento. Hay gente que habla de Israel, hay gente que dice cuando no tienen idea dónde siquiera está Israel, donde todavía se creen de que de que hay cientos de millones de judíos en el mundo, y la verdad de que las últimas estadísticas que se han hecho, no hay más de 17 millones de judíos en el mundo. Estamos hablando en el mundo. Sí. Entonces, hay mucho desconocimiento y em, creo que muchos países, antes de meterse en las políticas o en las cosas que pueda hacer Israel, que en definitiva es un país propio, Israel es un estado, y como todo estado tiene sus cosas maravillosas y tiene sus cosas no maravillosas también. Pero antes de meterte en lo que está haciendo Israel, yo creo que te tienes que preocupar de lo que pasa en tus propios países. Tú hacías una referencia al tema de Bolivia acá en Chile. Bueno, o sea, primero que Chile, antes de preocuparse por lo que sucede con Israel, que se preocupe por los problemas que tiene con límites con Perú, con Bolivia, con otros países, antes de estar diciendo lo que tiene que hacer Israel. Israel nunca ha dicho qué es lo que tiene que hacer Chile respecto al conflicto, si tiene que devolver Tacna o no tiene que devolver Tacna. No son, es traer conflictos que no tienen nada que ver con Chile. Entonces, ahora, en Europa también la situación es muy compleja, y si uno se suma a todo lo que han sido las migraciones de personas desde África, desde algunos países en Asia que se encuentran en guerra, todo eso va sumando, y siempre Europa ha sido muy nacionalista. Entonces, también los judíos molesta. Y como ya pasaron más de 50 años, ya no está mal, no está mal haberse olvidado. Ya hay mucha gente que intenta esto borrón y cuenta nueva, y demos vuelta a la página como si ya pasó. Entonces, esos son los peligros y lo que se está enfrentando ahora. Gracias a Dios hay un Estado de Israel fuerte, hay un Estado de Israel sólido que, que que tiene sus cosas claras. Así que yo en ese sentido me preocupa por acá, me preocupa por lo que vivimos comunitariamente, me preocupa por lo que pasa en Latinoamérica, me preocupa Europa, no me preocupa Israel. Israel está lo suficientemente fuerte, y lo que se diga o no, eh, Israel sigue para adelante y muestra todo el tiempo eso. Sí, no, y a mí me gustaría decirlo, y yo me siento con la autoridad para hacerlo, ¿no es cierto? Un senador chileno, lo primero que tiene que hacer, porque eso es lo lógico, para eso se le paga. Primero tiene que preocuparse que estén inoculados contra el coronavirus todos los ciudadanos de su circunscripción, de su región. Y después que estén todos vacunados, se puede preocupar si los habitantes de Mendoza o los habitantes de Tacna, ¿no es cierto?, tengan. Pero venir, digamos, a presentarse, a pontificar aquí, ¿no es cierto?, de humanitarismo, yéndose tan lejos, no, preocúpate primero de tu gente, y después anda ahí a Mendoza, y anda ahí a Tacna, y ahí a los vecinos de Colchane. Pero no te puedes estar preocupando, ¿no es cierto?, porque eso es antisemitismo puro. Y digamos la definición correcta: el antisemitismo, amigos chilenos, es el odio a los judíos. Gracias, Jonathan Chequi. Adelante, Ariel Markovich, nuestro amigo, admirado amigo Ariel. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, con respecto a lo que está diciendo, lo que pasa es que el Senado empezó a pedir un acuerdo en el cual quiere exigir a título de no sé qué que Israel vacune a los palestinos. Era un ridículo absurdo, porque la Cancillería lo iba a desechar, iban a hacer el Pero, papelón, y Ariel, ¿puedo obviamente... acotar algo? Sí, coméntanos. Es que el problema está que no hace falta, o sea, de que no hace falta. Es obvio que Israel va a terminar vacunando
también a los habitantes de Palestina, porque son muchos los palestinos que trabajan en Israel. Israel está tratando de lograr, y ya lo hizo, de salir de esta situación. Entonces, cuando tienes a toda la gente, a tu vecino que constantemente está viniendo a trabajar y todo, y ves que los propios gobernantes de su país no hacen absolutamente nada, obvio que Israel lo va a hacer. Entonces, es como, es absurdo, es absurdo. Es Es el odio, nuevamente una el odio muestra, recibido. es una muestra más de antisemitismo puro. Así es. Uno, cosa es antisemitismo; dos, pero uno aquí hablo como chileno, como ciudadano de mi país, que lo amo. Pagamos 20 o 30 millones por cada senador, nos salen carísimos. Estamos en la peor pandemia de la historia, una crisis económica brutal. Tienen que enfocarse mínimo 100% a lo que es el país y no a odios absurdos. Y esto que lo escuche cada uno de nuestros televidentes, especialmente los cristianos: el antisemitismo es la peor trampa de la sociedad. Parte con los judíos, pero jamás termina con los judíos. No se crean que el ataque va contra Israel. Israel está protegido. Las comunidades judías por historia lo saben y más o menos saben cómo reaccionar. Pero ese odio totalitario empieza a crecer y crecer. Es un totalitarismo, nada más. Por algo los regímenes nazis terminó matando 60 millones de personas. Por algo los regímenes comunistas que después tomaron fuerte el antisemitismo controlan. Entonces no se engañen, lo están llenando de odio y con odio las personas no piensan y después los agarran. Así que incluso el que odia a los judíos, preocúpese del mismo porque lo van a agarrar a él. Si los totalitarios lo conocen por libro, lamentablemente la mala política se repite. Nada nuevo bajo el sol. Bueno, estamos en la hora, súper interesante la conversación, seguramente vamos a hacer nuevas conversaciones. Nos quedó pendiente sobre los diálogos interreligiosos, que seguramente vamos a ir tratando de hacer esos diálogos, que cada vez hay más cercanía, fraternidad entre judíos y cristianos. Nosotros en nuestras organizaciones defendemos mucho los valores judío-cristianos, no temas religiosos, sino temas valóricos. Es muy importante escuchar a los pastores, a los curas, a los rabinos. Tienen mucho que aportar en la sociedad. Chile se está preguntando nuevamente hacia dónde quiere ir, quizás con esta nueva constitución. ¿Por qué vamos a perder la sabiduría de la gente que conoce la Torá, que conoce la Biblia? Son grandes aportes y obviamente espero que la clase política lo entienda y lo invite. Bueno, Jonathan, muchas gracias, un placer haberte Gracias a tenido ustedes, acá muchas en gracias. nuestro programa Al lado de Hashem. Ariel Toro, mi tocayo allá desde Berseba, y el profesor Rodolfo, como Encantado. siempre, un gran abrazo. Nos veremos la próxima semana. Que estén Muchas bien. gracias. Leitraot, en Leitraot. hebreo, que estén muy bien. Chao. Bye, Leitraut.